Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia. Venimos, Señor, con un corazón sincero y te rogamos que hables tu palabra, mis hermanitos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que sean edificados en este hermoso día, Señor. Y te alabamos, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Romanos capítulo 16, desde el verso 1. Y hermanitos amados, este es el último capítulo de Romanos. Gracias al Señor estamos avanzando, mis hermanitos, día con día, con la meta de haber estudiado toda la Biblia, toda la Escritura, comenzando por el Nuevo Testamento, hermanitos, hasta que el Señor nos lleve. Usted sabe que Él está muy pronto a hacer sonar su trompeta y arrebatar a la iglesia. Muy bien, hermanitos, el tema de hoy se llama Sabios para el bien. Dice así la palabra del Señor. Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Hermanitos amados, esto es como una despedida, así cierra la carta a los romanos, y habla acerca de una hermana en la fe, una hijita de Dios llamada Febe, y especifica que era diaconisa, o sea, una servidora. Diácono es un servidor, hermanos amados, y que ella había ayudado a muchos, y pues hermanitos, posiblemente ya era anciana, y ahora también necesitaba de la ayuda de los hijos de Dios, y la pasa a recomendar. Ahora van a haber varios saludos, hermanitos, y vamos a parar donde sea necesario para explicar. Dice ahora el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia que se reúne en su casa. Hermanitos amados, se habla de que estos siervos de Dios, algo así como pastores, un matrimonio, Priscila y Aquila, hermanitos, tenían una obra que hoy en la actualidad se le puede llamar de diversas maneras, según sus características, como célula tal vez, reunión familiar, o una misión, o una iglesia naciente. Bueno, varios términos, pero resulta que era en su casa. Por eso dice el 5. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa, la casa de Priscila y Aquila. Ahora dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María, hermanitos, no se refiere a la mamá física natural del Señor Jesús, es otra María. 7. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles, y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte,
a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Muy bien, en la traducción antigua, hermanitos, de Reina Valera, se dice ósculo en vez de beso, ósculo santo. Y bueno, hermanitos, era muy natural allá en Tierra Santa saludarse de beso. Y bueno, hermanos amados, todo en amor, en santidad. También la Biblia de usted a decir ósculo santo, equivale a beso santo. Ahora dice el 17, da instrucciones, hermanitos, que son muy delicadas para nuestra generación, nuestro tiempo, y que tenemos guianza de Dios acerca de esos temas. ¿Cuáles temas? Veamos el 17. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos. Hermanos amados, en aquel entonces el apóstol Pablo daba instrucciones acerca de estas problemáticas. Imagínense, 2000 años después, cuántos problemas hay actualmente por personas así. Esta clase de personas, hermanitos, es real. Existen en las congregaciones locales. Y le voy a dar algunos ejemplos, hermanitos, a continuación. Pero primeramente se recalca, número 1, que se fijen, que los noten, que los identifiquen quiénes son. Pero hasta el último dice, apartaos de ellos. Si ya, hermanitos, se discierne o por sus frutos se nota que hay quienes causan divisiones, bueno, hay que apartarse de ellos. Y sí, mis hermanitos, hay gente incauta o débiles en la fe que no tienen el discernimiento, madurez, prudencia, y no los identifican y vienen a ser contaminados. Por eso dice, hermanitos, pero ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Bueno, mis hermanitos, para eso le voy a dar ejemplos para que usted pueda aprender más acerca de esto. Mis hermanitos, sí, en cada congregación local, aunque no obligatoriamente, pero sí existen casos así. Personas que causan divisiones. Y, hermanitos, hay de niveles, por así decir. O sea, hay quienes, pues ya en un nivel más elevado, podría decir más descaradamente, causan divisiones y se llevan gente de las iglesias para abrir otras iglesias que porque según la que dejan estaba mal. Bueno, hay niveles de gente que divide iglesias, pero también es peligroso, hermanitos, encontrar a los que están a otro nivel, por así decirlo, más pequeño. Mis hermanitos, bueno, le voy a dar ejemplos para que me pueda explicar más. Hermanos amados, una vez aquí en la iglesia local se identificó algo, pues, aparentemente difícil de creer o de aceptar. Era una hermanita inocente, amada, que ha caminado con el Señor aquí en la congregación local, y a la verdad pienso que nadie se ha dado cuenta. Y bueno, yo no la voy a denunciar ni acusar. No, mis hermanitos, ni siquiera doy su nombre. Y tenemos muchas ancianitas.
No, mis hermanitos, no es para evidenciar o denunciar públicamente, no, sino para darle ejemplo de cómo operan algunas de estas personas. Se le ama en el amor de Cristo, se le respeta por su edad de anciana, pero se notó algo, hermanitos, algo que comienza desde lo práctico y termina hasta lo espiritual. Imagínense, hermanitos, notarlo de esta manera, discernirlo de esta manera como nos tocó a nosotros. Cada vez que esta hermanita ancianita se sentaba a platicar con cualquiera, resulta que ya no veíamos a las personas con las cuales ella hablaba. Sus palabras de desaliento, palabras negativas, desalentaban a las personas a seguir esforzándose a venir. Es como si nos desacreditara o desacreditara el evangelio en esta iglesia local. Y otra vez tenía pláticas. Bueno, suelen, hermanitos, algunos sentarse. Tenemos muchos espacios donde sentarse en este lugar y a platicar y todo eso. A mí no me gusta eso. Solamente cuando alguien pide consejo y oración lo hacemos, pero platicar por platicar no me gusta, hermanitos. También dice Proverbios que en las muchas palabras no falta el pecado. O sea, usted no me va a ver platicar nada más porque sí, sino, hermanitos, lo que es para edificación, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, muchas pláticas, y entre tantas, pues con exactitud no sabemos qué palabras usaba, pero ya no volvíamos a ver a las personas que platicaban con ella, como que si las hubiera contaminado o envenenado. Pero no, cualquiera diría: pastor, ¿cómo usted se atreve a hacer conjeturas de una hermanita anciana, respetable y amada? Bueno, es cuando entra el discernimiento, hermanitos, discernimiento de espíritus. Y sí, efectivamente, espiritualmente, hermanitos, ella proponía incluso que no vinieran. Ese es un caso. Tenemos otro caso. Igual, ya no escuchan la palabra de Dios como para recibir exhortación. Y pues no sería conveniente pues amonestar, porque ya no escuchan la palabra de Dios. Tenemos otro caso. Una hermana que también muchos años en la iglesia, y pues es estimada, amada, tomada en cuenta, pero le dice a hermanos: no vengas. ¿Para qué vienes? No vengas a los cultos. No vengas, quédate en tu casa, allá en tu casa. Y, hermanitos, malos consejos. Y claro, varios me lo han reportado, y yo pues conozco, como dice la Escritura, el pastor conoce a sus ovejas, y no escucha ya no escucha. Y palabras pues horrorosas que salen de su boca, desanimando y desacreditando. Y claro que también pues está en contra, está en desacuerdo con un servidor, claro que sí. Y no solo ella, pero esta clase de personas es la que dice la palabra de Dios. Que tengan cuidado, mis hermanitos. Ya no tratamos como antes, hermanitos. Antes tratábamos pues de ganarlas para Cristo o de enderezarlas. No, hermanitos, declaradamente, aunque saben y piensan que saben la palabra, pero no hay cosa buena en sus corazones. No es un buen corazón. El que le dice a una persona esforzada que busque a Dios, bueno, el que le dice a esa persona que busca a Dios con ahínco, que le dice: no vengas, no busques, no asistas, ¿para qué? Hermanitos, ¿cree usted que tenga el Espíritu Santo o que sea de buen corazón? No. Y los tenemos identificados, hermanitos. Y lamentablemente hacen esa división, mutilan el cuerpo de Cristo. Imagínense, cortarse, mocharse un dedito. ¿Cuánto duele?
¿Cuánto le duele al Señor que mutilen su iglesia con estos divisores? Porque ellos no alientan, desaniman a buscar a Dios. Si ven a un esforzado, oye, ¿por qué asistes tanto? No, no es necesario. Y no es una sola persona que nos ha reportado, son varias que nos han hecho estos comentarios de cómo los desanima esta persona. Y bueno, una mujer que uno diría, bueno, fuera nueva o fuera del enemigo. No, hermanitos, no. Pero aquí dice la palabra de Dios: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. El promover no vengas, no hagas, hermanitos, eso causa división. Pero luego dice: y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Alguna vez, hermanitos, ya en este segundo término, que ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, también esto lo hemos vivido? Llegamos a tener, pues, palabras fuertes, hermanitos, en contra de personitas que se desviaban, no seguían las instrucciones. Y bueno, en un grupo ministerial, hermanitos, aquí en la iglesia local, tenían una función, un objetivo, un horario para prepararse, pero los encargados, en vez de hacer lo que tenían que hacer, se ponían a predicar y a enseñar cuando ni ellos venían a los cultos, solamente venían los domingos. Y enseñaban cosas contrarias a los que yo enseñaba. Por ejemplo, aquí se promueve que reprendamos al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, guerra espiritual. Y oramos, y de esa manera manifestamos el amor que se le tiene a las almitas, defendiéndolas de los demonios, en el nombre del Señor Jesús. Y siempre se ha dado instrucción al liderazgo en general: hagan guerra espiritual, defiendan a sus hermanitos, echen fuera en el nombre del Señor las obras del maligno. Todo dentro de lo bíblico. Pero estos líderes, hermanitos, promovían: no es necesario hacer guerra espiritual. O sea, contradecían lo que se les enseñaba en el púlpito. También decían: no es necesario orar tanto, porque Dios ya sabe las cosas que necesitan, no hay que estarlas diciendo. Pues aquí se dice que hay que orar, como está escrito: orad sin cesar. Y hermanitos amados, discipulaban torcidamente, cuando ni siquiera ese grupo era para discipular, ni era una célula, no. E incluso los integrantes de ese grupo, fieles, asistentes entre semana, domingos, recibiendo palabra de Dios, y este liderazgo no venía, no se empapaba de la palabra de Dios, y tomaban la doctrina de predicadores de YouTube. Oh, hermanos amados, y causaban divisiones también. Y dice aquí: y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Le pongo estos ejemplos, hermanitos, para que usted vea que sí, es de tener cuidado, que es real esta problemática de la que habla el apóstol Pablo. Y aquí habla muy brevemente, mis hermanos, porque hay pasajes en los que va a hablar también más fuertemente y a la vez tristemente. En una ocasión dijo el apóstol Pablo que él mismo sabía que después de su partida iban a entrar lobos rapaces a la congregación, que no iban a tener misericordia de la grey. Y bueno, hermanitos, también dio prevenciones proféticas para nuestros días, que nos guardemos, hermanitos, de los hombres de los últimos tiempos, de los que se desvían. Y bueno, hoy solamente estamos viendo lo que dice el 17, Romanos 16, 17, en estos dos aspectos: los que causan divisiones y los que ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y sí, hermanitos, yo me he encontrado con gente no de acuerdo, pero si usted es un asistente fiel a las prédicas, a los cultos, se dará cuenta que no es criterio personal el que uno enseña, sino escritural, siempre basado en la exposición de la Biblia, y de ahí tomamos el fundamento
para enseñar tal o cual cosa. Y si alguien no está de acuerdo, bueno, está escrito, a lo establecido por Dios resiste. No es autoritarismo, hermanitos, que nosotros digamos, yo tengo la autoridad, yo soy siervo de Dios, y si no me obedeces, te estás rebelando ante Dios. No, no es autoritarismo, hermanos. Simplemente me refiero a las enseñanzas que se dan aquí, basadas en la palabra de Dios. Y si alguien no llega a estar de acuerdo, híjoles, si fueran conceptos humanos propios de uno, no hay ningún problema, hermanitos. Hay libertad para diferir y para no estar de acuerdo. Pero si es la palabra de Dios, pues a lo establecido por Dios resiste. Bueno, tener cuidado de ellos, y dice la última parte del 17, apartaos de ellos. Mis hermanitos, yo como siervo del Señor tengo la esperanza y mis hermanitos el anhelo de que todos los que vengan a la casa de Dios tengan un encuentro personal en esta casa de oración con nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente está esta realidad de la cual anticipa Pablo y previene y advierte. Y hermanitos amados, sí, son problemas reales, existentes. Y si usted, mis hermanitos, tal vez alguno viene a la casa del Señor con mucho gozo, con alegría de corazón, tiene la paz de Cristo, está agradecido con el Señor porque el Señor le ha amado, le ha perdonado, le ha salvado, pero sin embargo se encuentra en alguna ocasión con casos así, pues cuídese, hermanitos, identifíquelos. No estoy diciendo arme una revuelta, vuélvase contra ellos, arme pues algo en sus contras. No, mis hermanitos, simplemente sea prudente, sea sabio, identifíquelos, y escrito está, no lo digo yo, lo dice la Escritura, apartaos de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Oh, esto es verdad, hermanitos, porque si sirvieran al Señor, si le sirvieran, no estarían dividiendo el cuerpo, o desacreditando a la iglesia, o desalentando a los hermanos a que vengan. No, hermanitos, no sirven al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no divide a su propio cuerpo. Claro que habrá, hermanitos, división entre trigo y cizaña, espirituales carnales, prudentes insensatas. Claro que sí, y el mismo Señor hace la separación, dice Mateo 25, ovejas, cabritos, izquierda, derecha. Claro que sí, pero Él lo hará en aquel día. Pero estos desalientan, corrompen, promueven rebeldía. No, no le hagas caso, no. Que si el pastor te dice que vengas a los cultos, no, tú haz lo tuyo, no vengas. Hermanitos, sirven al mismo diablo. El Señor los reprenda. Pero también dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Oh, mis hermanitos, eso hacen estas personas, hermanitos. Incluso algunos saben que yo estoy al tanto de sus obras. Y hermanitos, yo no voy a estar diciendo, oigan, cuídense de este o del otro. Predicar solamente la verdad como ahorita. Y cada uno tuvo que haber escuchado la palabra, haberla recibido, creído y puesto por obra. Yo no voy a llegar, hermanitos, a dar nombres, a decir no te juntes con este o con el otro, con aquel. No, mis hermanitos, eso ya es moverse en la carne. Solamente vamos a predicar y a enseñar la verdad. Pero cada uno debe de escuchar, debe de atender. Y mis hermanitos amados, recuerdo, cuando era pequeño, mi madre nos sentaba para darnos consejos. Estando pequeños, mis hermanos, un servidor, ella nos hablaba. Y sorprendentemente, hermanitos, cualquiera pensaría, ¿cómo se pone a hablarle a niños chiquititos que no entienden esas cosas? Pero a la verdad sí las entendíamos, hermanitos. Nos hablaba de diversos temas, la palabra de Dios, consejos hermosísimos y prevenciones. Hijos, cuidado, no les vayan a robar de esta manera.
No les vayan a estafar de esta otra. A mí me pasó, a mí me hicieron esto, de esta manera me engañaron. Cuidado, hijos. Y yo atento, hermanitos, atento. Hoy asimilo eso con la iglesia. Cuando dice el Señor Jesús, el que tiene oído para oír, oiga. Y pues gracias a Dios yo tenía oído. Y sí le atendía. Y hermanitos, sin en cambio, yo también puedo notar, y en aquel entonces y ahora, que hay quienes desechan la palabra de Dios. No la oyen, no la reciben, no la aceptan porque dudan en su corazón. Tal vez le parezca increíble esto, hermanitos, pero pues es verdad. Llego a notar espiritualmente cuando alguien refuta o resiste la palabra de Dios. Pareciera que estoy oyendo sus pensamientos. Parece que lo que piensa lo está diciendo en un micrófono. Se oye. Y para usted, hermanitos, tal vez no acontezca así, porque usted ama a Dios y teme a Dios y ama su palabra. Pero hay quienes, cuando están oyendo la palabra de Dios, por dentro solamente le están refutando y refutando, resistiendo, y con muy malos pensamientos, agresivos y violentos pensamientos, como diciendo, como refutando al predicador: ¿a poco usted lo practica? Oh, sí, habla muy bonito, pero mire si usted, así y así y así. Ah, pero eso opina usted, pero no, también esto. Si yo hablara de la sanidad o de la fe en el Señor, de que Él sana, por dentro están pensando: sí, pero Dios también puso la ciencia, y Dios también puso las leyes y la justicia, así que no nomás es lo que usted dice, y no todo Dios, sino que Dios también puso esto y el otro. Y si hablamos de la fe y la provisión milagrosa, van a decir: ¿a poco todo cae del cielo? Y solamente resistiendo la palabra de Dios. Y hermanos amados, esos que resisten, ¿usted cree que se quedan callados? No, mis hermanos, lo fomentan, lo enseñan y engañan, dice aquí, los corazones de los ingenuos. Y piensan horriblemente, hermanos. Tal vez usted no, porque usted ama a Dios y a su palabra, pero por dentro lo están refutando como si corrieran a patadas la palabra de Dios de sus vidas. Y cuando termina el servicio, no aceptaron la palabra, se van enojados, comentando, criticando, juzgando, resistiendo, llegan a sus casas y todavía lo siguen haciendo. Y por eso no hay bendición, no hay presencia de Dios, no hay agrado de Dios en sus vidas, porque resisten a Dios. Y dice la Escritura que Dios atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hermanitos, si usted tuviera la mala ocasión de encontrarse con alguien así, dice: apartaos de ellos. Tome la palabra de Dios, apártese de ellos. Apártese de ellos. Le van a hacer mucho daño. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Sabios para el bien, hermanitos amados. Ingenuos para el mal. O sea, para las cosas malas, aunque usted no le entienda, no importa, que sea como un niño limpio de corazón, sincero, agradable a Dios, y sea, hermanitos, pues ingenuo para las cosas malas. Pero para las cosas buenas, que sea sabio. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies, que equivale: pronto Dios le va a dar la victoria. Luego dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esto pues claro que es despedida, hermanitos, porque está concluyendo el libro, la carta, epístola a los romanos. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes, Lucio, Jasón, Sosípater,
Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí es muy claro, hermanitos, quede bien asentado. Dice el 22, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Era Pablo el que dictaba y Tercio el que escribía. Y hasta es lógico, hermanitos, puesto que Pablo estaba encadenado, esposado, se le iba a dificultar mucho escribir a mano, pero él dictaba y este hermano llamado Tercio es el que escribió. Vamos a decirlo así, como el que redactó, como el secretario que oía y escribía. Haga de cuenta. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del eterno Dios, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así concluye y así se despide en esta carta el apóstol Pablo. Oramos al Señor, hermanitos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Hoy nos ayudas a terminar este libro de Romanos, carta a los Romanos. Y Señor, gracias por tus consejos, por la doctrina que recibimos en esta carta de Romanos. Y Señor, mis hermanitos crecieron, aprendieron, obtuvieron conocimiento. Gracias por sus vidas. Tu palabra es verdad, Señor. Te alabamos porque esta palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios. Amén. Que el Señor, hermanitos, les guarde en este día, les libre de todo mal y los bendiga grandemente. Amén.